mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quisiera hablar precisamente de ese propósito, pastor. Hay una historia que en la Biblia siempre me ha llamado la atención, precisamente de alguien al cual el Señor vino a buscar y salvar. ¿Cuántos de ustedes pensarían que Dios habla a los profetas? La Escritura nos dice que Dios hablaba a través de sueños y visiones a sus siervos, los profetas, que Dios no hizo nada sin que se lo revelara a ellos. Y entonces, si estamos seguros de que Dios revela su voluntad a los siervos, los profetas, ¿qué se esperaría que los profetas hagan? ¿Qué debería hacer un profeta? ¿Obedecer o no obedecer? Debe de obedecer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Bueno, aquí viene lo interesante. Hoy quiero hablarles brevemente, solo para cerrar con esta parte que el pastor ha hablado del propósito. Dios tiene un propósito, buscar y salvar. Y quiero hablarles brevemente de un hombre que Dios vino a buscar y a salvar. El nombre de él es Jonás. ¿Cuántos de ustedes creerían que Jonás estaba perdido? Vamos a ver en la Escritura brevemente. El libro de Jonás tiene 4 capítulos, es muy cortito. En algunas versiones viene solamente en una hoja, 2 páginas. Dice, en resumen, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Jonás descendió, pero no fue a predicar a Nínive, sino fue a predicar ¿a dónde? A Tarsis. Ahora, la pregunta interesante es, ¿por qué no va a predicar a Nínive? Dios le había puesto una tarea, ir y predicar. Pero Jonás huye de la presencia del Señor. ¿Dónde podríamos escondernos que Dios no nos alcance, hermanos? Dios es, una de las características de Dios es que Él es omnipresente. Un atributo de Dios, omnipresente. ¿Qué significa eso? Dios está en todas partes. Y miren lo interesante. Yo quiero hablar un poquito acerca del contexto. ¿Quiénes eran los ninivitas? Ninivitas vienen Nínive era la capital del ejército de los asirios. Ellos eran conocidos como un pueblo perverso, un pueblo malo. De hecho, hay registros de que ellos, se encontraban tablillas, o en las entradas de las ciudades de ellos, habían registros de cómo ellos torturaban a sus víctimas. Cuando ellos entraban en combate, el ejército asirio tenía, para ellos, la gente que estaba en combate, preferían morir que ser capturados como prisioneros. ¿Por qué? Porque una de las cosas terribles que ellos hacían es que hay registros donde los desollaban, ¿sí? No voy a entrar en detalles, solo que una de las torturas que ellos hacían cosas como, por ejemplo, quitaban las cabezas de los reyes y las clavaban en las entradas de las ciudades donde ellos gobernaban. ¿Cuál era la intención? La intención era causar temor. En resumen, Jonás hace un juicio anticipado. Él reconoce que la maldad de los ninivitas era tan grande que no merecían perdón. Y entonces, Nínive era una ciudad perversa. Jonás no quería pasar a la historia quizás como un profeta que habría de ser el instrumento de Dios para que los malvados ninivitas se salvaran. ¿Qué quiere Jonás? Que los ninivitas sean destruidos. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que alguien les ha hecho un gran mal. Porque es fácil a veces decir, ¿no? Pues Dios ama a todos, Dios los perdona. Pero ¿qué cuando esa persona te ha hecho tanto daño? Cuando a lo mejor ha atentado contra alguien de tu familia, con un hijo, con un ser querido. Y que de repente te enteres que se arrepintió, Dios, que es tan grande en misericordia, lo perdona y Él cambia. Siendo sinceros, con una mano en el corazón, ¿no parece una injusticia?
Dios es grande en misericordia y esto no lo podrá entender nadie que no ha vivido una injusticia. Jonás quiere que los ninivitas sean destruidos. La historia, porque voy a resumirlo, dice que él se va, sube, paga su pasaje, se va a Tarsis, sube al barco. Jonás estaba, literalmente el texto dice, estaba roncando. Y entra una gran tormenta. De tal forma que los que estaban en ese barco tuvieron miedo por sus vidas y comenzaron a arrojar sus cosas, su carga al mar. Y entonces van y despiertan a Jonás y le dicen: ¿qué tienes tú, dormilón? ¿Qué no te das cuenta que estamos pereciendo? Jonás despierta y ellos estaban invocando a sus dioses. Y Jonás reconoce, dice: este mal viene por mi causa. ¿A quién Dios crees tú? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos tuvieron miedo. Clama a tu Dios, dijeron ellos. Y Jonás les dice: la solución es que me arrojen al agua. Pero Jonás no está pensando que al arrojarlo al agua va a ser rescatado. Arrojarlo al agua en una tormenta en esas condiciones significa que va a morir. Y saben que los hombres no lo quisieron arrojar, hicieron todavía por rescatarlo. Pero entonces, al ver que esto no calmaba, entonces clamaron a Jehová. ¿Saben quién? ¿Quién clamó a Jehová? Los marineros, los incrédulos, los que no conocían, los que no servían a Dios, los que adoraban a otros dioses. Ellos están reconociendo a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó el furor. Y temieron aquellos hombres. Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero entonces dice, y termina el capítulo 1, Jehová mandó un gran pez y tragó a Jonás. ¿Y saben? Yo no sé cómo sería estar dentro de un gran pez. Yo creo que debe ser asqueroso. Imagínense los jugos gástricos ahí, los restos de pez. El olor de pez no es agradable, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el pescado? A mí me gusta, pero olerlo no me gusta. Estar en un lugar donde hay mucho pescado, imagínense restos de pescados ahí, ya podridos, jugos gástricos, un lugar frío. Y en ese punto entra algo que mencionaba hace rato, un punto de inflexión. Un punto en el cual, si esto fuera una película de Hollywood, yo comenzaría, y fuera el director, yo comenzaría con esa escena, Jonás dentro del gran pez. Y me haría una pregunta y sería: ¿cómo llegué aquí? ¿Qué hice para estar en este lugar? Y yo no sé si alguna vez has estado en el fondo del gran pez. Yo no sé si alguna vez has sentido que lo que has hecho quizás no ha sido lo mejor. Yo no sé si estoy hablando a alguien que en algún punto de su vida ha sentido que lo que hace no tiene sentido, que no vale la pena, que avanzas, caminas un paso y retrocedes dos, que por más que te esfuerzas, simplemente no ves la luz en el túnel. ¿Cómo llegué aquí? Sería una pregunta interesante. Y yo les contaba la experiencia hace rato, cuando estaba en la laguna de Nainari. Cuando yo arrojé ese dinero, alguien me pregunta: ¿y por qué? Pues si lo necesitabas. El punto es que no hay opciones, solo hay un plan. Y entonces, una de las oraciones quizás más hermosas que registra la Biblia se encuentran en el capítulo 2 de Jonás. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué sucedió? Él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mas echaste lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás está reconociendo que se ha equivocado, pero que la misericordia de Dios está ahí. Y entonces dice, veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta en ti, en tu santo templo. Cuando tú experimentes un momento de prueba en tu vida, no te olvides de invocar el nombre de Jehová. Porque saben, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ignoras. Y entonces viene esto: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y el versículo 9 es un versículo hermoso. Yo les animo a que se lo aprendan de memoria. A mí me gusta aprenderme versículos de memoria. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación viene de Jehová. Y entonces, hermanos, si ustedes le han prometido cosas a Dios, cumplan sus promesas. ¿Qué le han prometido a Dios? ¿Qué le prometieron a Dios? Yo le hice una promesa a Dios hace 17 años atrás, cuando yo conocí el Evangelio. Yo estaba justamente en Acapulco, en la Bahía de Prince, con varios primos que fuimos a divertirnos. Yo había comenzado a escuchar la palabra del Señor. Y en ese momento el revolcadero de la Bahía de Prince comenzó a ahogarnos a todos. Yo no sabía nadar. Y en un momento, mientras más todos salieron, yo no pude. Cuanto más me esforzaba, más me llevaban las olas. En un punto me di cuenta que no podría salir. Y le pedí a Dios perdón. Yo no sé si han escuchado la expresión que la vida pasa en un minuto. Literalmente, la vida pasa en un minuto. Me preocupé por mis padres, por mis hermanos, oré a Dios y le dije, Señor, yo te estoy conociendo recién, pero no he hecho un compromiso contigo. Yo estaba en el vientre del gran pez, a punto de ser tragado. Perdóname. No tomes en cuenta mis pecados, Señor. Voy a morir. Perdóname. Cuida a mi familia. Y me acordé, dije, pero si todavía tienes algo para mí, déjame vivir. Y te hago una promesa. Todos los días de mi vida voy a predicar de ti. No pasará un día sin que hable a otros de tu grande amor y tu poder. Y Dios hizo algo extraordinario. Yo siempre he creído que Dios mandó a su ángel, porque lo siguiente que recuerdo es una voz que dijo, no puedes salir. Y dije, no. ¿Quieres que te ayude? Sí. Y entonces alguien me agarró de los cabellos. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba en la orilla del mar. Hermanos queridos, siempre he creído que fue el ángel de Jehová. Porque no había nadie allí. Y yo le prometí a Dios que cumpliría mi promesa, que haría mi promesa de predicar todos los días del Señor. Y puedo decir que por la gracia de Dios, aún en medio de pandemia, todos los días salí a predicar, a hablarles a las personas de que tuvieran esperanza. Y entonces el gran pez arroja a Jonás. ¿Han hecho alguna vez algo que no querían hacer, pero lo tienen que hacer después de todo, aunque pudieron haber hecho antes? Este es Jonás. Alguien que termina haciendo lo que tenía que hacer desde el principio, pero que no quería hacer y que lo tiene que hacer y lo va a hacer de mala gana. Y entonces el capítulo 3 de Jonás comienza a mostrar a un hombre que ahora comienza a predicar. Pero ¿saben cómo era su predicación?
dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás: levántate y ve a Nínive. Se levantó y fue a Jonás a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive una ciudad grande en extremo, 3 días de camino de extremo a extremo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación, ¿sí? O sea, la predicación de Jonás no era, miren, Dios tiene misericordia, ustedes son muy malos, arrepiéntanse, Dios los va a perdonar. No. Recuerden que lo que Jonás quiere es que sean destruidos, y dice: en 40 días van a ser destruidos. En 40 días van a ser destruidos. Esa es la predicación. Y esa predicación llegó a oídos del rey de Nínive. El rey de Nínive se puso ropa de silicio. ¿Qué es esa ropa? Una ropa áspera, a veces tiene picos, de tal forma que causaba incomodidad. Se pone ceniza sobre su cabeza y manda a que todos los hombres, niños y adultos, animales, todos entren en ayuno y pongan ceniza en sus cabezas y se arrepientan. ¿Y saben qué sucedió? Nínive se arrepintió. Gloria al Señor. Y Dios no los destruyó. Capítulo 4. Jonás, molesto, se sube a las alturas de los montes. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en gran extremo y se enojó. Imagínense un profeta que debe de buscar y saber lo que se ha perdido, pero las cosas no están sucediendo como él quiere. Se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo ya sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates. Como si Dios fuera Rambo, ¿no? Como si Dios fuera un asesino a sueldo. No quiero vivir, me quiero morir. Y yo no sé si ustedes encuentran aquí a un hombre adulto, profeta de Dios, haciendo caprichos, haciendo berrinches. Yo creo que a veces se parece a algunos adultos, ¿verdad? Que dicen: Señor, tú no me escuchas, yo ya oré, yo ya te pedí y no pasa como yo quiero. Yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo ya no voy a dar mis diezmos, mis ofrendas. Porque tú no me escuchas, Señor. Yo te pido por mi salud y no me haces caso. Yo te pido por esto, por otro, por mis hijos, por mi esposo y no me obedeces, Señor. ¿Qué pasa? Justo lo que el pastor decía, Romanos 8, pero 2 versículos antes, 26 y 27, dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por sus santos, porque Él obra de tal forma que el Espíritu habla a nuestro espíritu y entonces le dice al Padre lo que nosotros realmente necesitamos. Eso es lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y entonces Jonás está haciendo berrinches. ¿Qué hizo Dios para que no hiciera berrinches? Jonás se duerme. Otra vez, el profeta durmiendo. Y Dios levanta una calabacera para protegerlo del calor. Pero Dios envió un gusano. Y el gusano se come la calabacera. Y Jonás se despierta. Y otra vez, por segunda vez, hace un berrinche. Muchas gracias, le agradezco mucho. Quítame la vida. Quítame la vida, dice Jonás. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento y solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería mi muerte que la vida. Vemos a un profeta que se quiere morir. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió:
mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. La historia termina aquí. Quizás la historia debe haber terminado en el capítulo 2, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿Jonás se va a salvar? Yo creo que sí, porque la historia de Jonás siguió. Pero voy a concluir diciendo esto. El profeta estaba perdido. Y Dios quiere salvarlo. Ni los marineros, ni la tormenta eran el obstáculo. Ni el gran pez era el obstáculo. Ni Nínive era el obstáculo. Ni la calabacera era el obstáculo. Ni el gusano era el obstáculo. Ni el viento era el obstáculo. Todo obedece a Dios. Solo hay alguien que no obedece a Dios: el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta está perdido. Y la única forma posible de que el profeta sea salvo es haciendo una cosa. ¿Saben cuál es? Predicar la palabra. Dios le crea a Jonás una tarea. Y la tarea es predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo decía, para mí me es impuesta necesidad de predicar. ¿Qué hay de mí si no lo hago? Hermanos, concluyo diciéndoles esto. Dios quiere salvar a sus hijos. Y la única forma posible de que cada uno de nosotros sea salvo es compartiendo la palabra. Compartan la palabra, hermanos. Ustedes no tienen que ir a Nínive o a Tarsis, pero vayan a sus escuelas, a sus trabajos, con sus vecinos, con sus familiares. Vivan lo que conocen. Prediquen por su ejemplo. Testifiquen lo que ustedes conocen. Sean un ejemplo de lo que Dios quiere que seamos. Y entonces la gente que antes ha cerrado sus corazones les va a preguntar, ¿cómo puedo yo conocer a Jehová? No van a buscar al pastor, porque para empezar quizás no lo conocen. Pero ¿a quién van a buscar? Los van a buscar a ustedes. Algunos ni siquiera van a buscar a Dios. ¿A quién van a buscar? A ustedes. Porque ustedes han influido en ellos. Y cuando han influido en la gente que conocen, querrán ser como ustedes. En ese sentido se están predicando. Predican más de Jesús sin hablar de Él. Predicamos más de Jesús mostrando quién es Él. Somos cartas abiertas para el mundo. Y mis hermanos, mi deseo para ustedes es: prediquen la palabra, vivan el Evangelio, hagan que la gente que les rodea quiera conocer a Dios, porque ve a Dios en ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Sí? Y al final, después, si me dan oportunidad, quiero darles una buena noticia, pero vamos a dejarlo aquí. Adelante. Gloria al Señor, aleluya. Bendecimos la vida de nuestro hermano Max, amén. Que Dios siga obrando en su ser, en su vida, en su corazón. Vamos a orar y sea Dios el que haya hablado en nuestras vidas y que le digamos: Señor, muéstrame, bueno, ya me mostraste cuál es el propósito, ¿verdad? Es predicar el Evangelio, es anunciar las buenas nuevas. Aleluya. Pero ¿cómo lo voy a hacer? A través de mi vida, a través de mi testimonio, de mi diario vivir. Entonces vamos a acudir a las plantas de nuestro Dios y vamos a poner en el altar nuestra interrupción, nuestro gran pez, nuestra gran Nínive, nuestro gran estorbo que ahí ha estado, para no cumplir el propósito. Vamos a orar.